Muy buenas. Cuando hablamos de peritaje automotriz, un siniestro es mucho más que un simple coche abollado. Es una auténtica cadena de sucesos. Y en el mismísimo centro de todo, siempre encontramos el concepto de riesgo. Hoy, lo que vamos a hacer es desgranar esa relación entre las aseguradoras y el riesgo para que entendamos no solo qué ha pasado, sino por qué es tan importante y, sobre todo, de quién es la responsabilidad. Les doy la bienvenida a esta formación. Soy Luis Diego Murillo Gamboa. Todo lo que veremos hoy viene de la mano del Instituto Técnico Vargas Matamoros, el ITVM. Quiero que sepan que nuestro programa está diseñado para darles herramientas profesionales de primer nivel, siempre bajo un estándar de excelencia que además está alineado con el Marco Nacional de Cualificaciones. Así que, sin más rodeos, vamos a meternos en materia. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos nuestra filosofía de trabajo. Luego definiremos qué es exactamente el riesgo, qué ocurre cuando éste cambia, cuáles son las obligaciones que nacen de ahí y, para mí, lo más importante, lo pondremos todo a prueba con un caso práctico, de los de verdad. A ver, que quede claro desde el principio. Esto no va de memorizar reglas como un papagayo. Lo que buscamos aquí es formar peritos con un fuerte sentido del deber, de la deontología profesional. ¿Y eso qué significa? Pues que cada análisis debe basarse en un método, en la ética y en la responsabilidad. Créanme, eso es lo que de verdad marca la diferencia ahí fuera. Venga, pasemos al concepto clave, la piedra angular sobre la que se construye cualquier contrato de seguro, el riesgo. Para un perito, entender su naturaleza es, y lo digo en serio, absolutamente fundamental para poder analizar un siniestro como es debido. Entonces, ¿qué es el riesgo? Pensemos en él no como el accidente en sí, ¿vale? Sino como la posibilidad de que ese accidente ocurra. Es esa incertidumbre, esa posibilidad, lo que de verdad se está asegurando. La compañía no va a evitar el golpe. Lo que hace es comprometerse a cubrir el palo económico si al final llega a suceder. Y ojo con este detalle, porque es de esos que en una investigación lo cambian todo. La cobertura no empieza en cualquier momento, ¿eh? El contrato es clarísimo. La responsabilidad de la aseguradora arranca a las 12 de la noche del día pactado, ni un minuto antes. Un siniestro que ocurra a las 11:59 de ese día, pues lo siento, pero no está cubierto. Perfecto. Lo tenemos claro. Pero, ¿qué pasa cuando las reglas del juego cambian a mitad de partido? Un contrato de seguro se firma bajo unas condiciones muy concretas. Si esas condiciones se alteran, entonces ya entramos en un terreno pantanoso que llamamos agravación del riesgo. Vamos a plantear la pregunta directamente. Imaginemos que un cliente contrata un seguro para su coche particular, para ir a trabajar y poco más, pero a los 6 meses, ¡zas!, empieza a usarlo para hacer repartos a nivel comercial. ¿Sigue siendo el mismo riesgo? Pues es evidente que no. Y esto, claro, tiene consecuencias directas. Si nos ponemos técnicos, la agravación del riesgo es cualquier cambio tan gordo que si la aseguradora lo hubiera sabido desde el minuto 1 o habría ofrecido un contrato diferente, probablemente más caro, o directamente no lo habría firmado. Para que nos entendamos, es algo que rompe el acuerdo original sobre el que se basó todo. Y claro, esto crea una obligación clave para el asegurado. La ley es tajante en esto. Si el riesgo aumenta, tiene que comunicarlo. Y no es una sugerencia, es una obligación contractual en toda regla. El proceso es súper concreto y el tiempo, como siempre, es crítico. Primero, el asegurado se entera del cambio. Segundo, tiene la obligación de notificarlo. Y tercero, tiene un plazo máximo y muy corto de 5 días hábiles para hacerlo. Como peritos, una de nuestras tareas puede ser precisamente verificar si estos plazos se han cumplido. Una vez que ese riesgo cambia, se activa toda una serie de obligaciones y posibles consecuencias para las dos partes, tanto para el asegurado como para la aseguradora. Es fundamental conocer estas reglas para poder determinar responsabilidades de forma correcta. Y es curioso porque esto funciona en ambas direcciones. Igual que el riesgo puede agravarse, también puede disminuir. Imaginen que se instala en el coche un sistema de seguridad súper avanzado que no tenía antes. Pues en ambos casos, sea para bien o para mal, hay que notificárselo a la aseguradora. La aseguradora también tiene sus plazos y son muy estrictos. Si el riesgo baja, está obligada a devolver la parte proporcional de la prima. Si sube, tiene 15 días para mover ficha. O propone nuevas condiciones, como subir la prima, o si no le interesa, puede anular el contrato. La comunicación, como ven, es la clave de todo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a lo más importante para nuestro trabajo. Si el asegurado no notifica el cambio y tiene un siniestro, la aseguradora aplica lo que se conoce como la regla de equidad. Y es muy simple. Si estaba pagando, por ejemplo, el 50% de la prima que debería haber pagado por el nuevo riesgo, pues la aseguradora pagará el 50% de la indemnización. Es un ajuste justo, proporcional. Pero la cosa se puede poner mucho más serio.
Si se llega a demostrar que el asegurado ocultó el cambio a propósito, con mala fe para engañar a la compañía, las consecuencias son drásticas. La aseguradora queda liberada de pagar absolutamente nada. Cero. El asegurado pierde toda la cobertura para ese accidente. Así de claro. Bueno, ya está bien de teoría. Vamos a mancharnos las manos y a ver cómo se aplica todo esto en un escenario de verdad. Uno de esos que se van a encontrar constantemente en su carrera profesional. A ver, imaginen esta situación, que es un clásico. Una persona va conduciendo tranquilamente y de repente, ¡pum!, oye un golpe seco y muy fuerte en los bajos del vehículo, un impacto con algo que había en la carretera. Pues bien, en lugar de pararse a ver qué ha pasado, decide seguir como si nada. Y aquí empieza la cadena de despropósitos. Lo que sucede a continuación es esto. Ese golpe inicial probablemente ha rajado el cárter. Acto seguido se enciende el testigo de presión de aceite en el cuadro, una advertencia de las gordas. A pesar de la señal luminosa, el conductor la ignora y sigue circulando hasta que el motor, claro, sin una gota de aceite, se gripa y se destruya por completo. La pregunta clave para nosotros como peritos es, ¿estamos ante una grabación del riesgo? Y la respuesta es un sí rotundo, un sí como una catedral. El siniestro inicial fue el golpe, de acuerdo, pero el destrozo masivo en el motor fue una consecuencia directa de una acción posterior del asegurado. Tenía el deber, la obligación de mitigar el daño, y eso pasaba por detenerse inmediatamente. Esta es la conclusión pericial, la frase que lo resume todo. Los daños se dispararon por la negligencia del conductor, no por el golpe original. Su decisión de seguir conduciendo es lo que agravó el riesgo de forma brutal. ¿El resultado práctico? Pues que la aseguradora probablemente cubrirá la reparación del golpe en el cárter, pero argumentará con toda la razón que la destrucción del motor es un daño aparte, no cubierto, causado por esa agravación. Y con esto vamos a cerrar. Quiero dejarles con esta idea final para que reflexionen. Nuestro trabajo no es solo ponerle un precio a una chapa abollada. Nuestro verdadero valor como peritos está en analizar esa cadena de causa y efecto, en saber separar el siniestro original de las decisiones que lo complicaron todo después. Esa distinción, esa finura en el análisis es lo que define un auténtico profesional del peritaje.